Bienvenidos a Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Nexo es un espacio donde exploramos las conexiones entre la teología y la vida cotidiana, buscando cómo verdades profundas pueden guiar nuestros pasos. Hola a todos, este es Nexo, el podcast del Seminario Bíblico del Uruguay. Soy Mercedes, voy a ser su anfitriona del día de hoy y estoy acá con Daniel Duarte, que es el invitado del día de hoy. Hola Daniel, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos. El placer es mío, Mercedes, y es un gusto estar aquí compartiendo las experiencias del reino de Dios, ¿no? Es algo maravilloso, sí, me encanta esto. Qué bendición, qué bendición. No vamos a adelantar mucho del tema de hoy todavía, así que lo que siempre hacemos es pedir al invitado que se presente. Y bueno, ¿quién es Daniel Duarte en sus propias palabras? Bueno, soy misionero de la Junta de Misiones Mundiales de Brasil. Estoy en el Uruguay. Estamos aquí hace 31 años y estoy en el ministerio, así misionero, hace como 35 años. O sea que ya llevo un tiempo en esa área de servir al Señor. Soy casado con Clelia Kerne. Tenemos 3 hijos uruguayos y a mí me encanta decir eso, uruguayos, porque es la manera como me identifico yo con la cultura uruguaya. Entonces, es un orgullo para mí decir esto, ¿no? Tengo 3 hijos uruguayos, ¿no? Que es André, Débora y Felipe. Y tengo 3 nietitos. 2 de ellos están en Brasil. Y Rafinha, ¿no? Que es el uruguayo, nacido acá, que también es un año de vida chiquito. Así que es un placer y estamos ahí ya sirviendo al Señor ya hace tiempo. Gracias entonces por compartir tu presentación. Ya sabemos algunas cosas sobre vos, también que naciste en Brasil, por lo que estabas diciendo. Y ¿cómo es? Porque sabemos que sos misionero, porque nos lo acabas de contar. ¿Y cómo es tu testimonio, tu historia con el Señor, ¿no? ¿Cómo llegaste a esta definición de Daniel que nos acabas de contar? Claro. Yo diría que tanto mi conversión como mi llamado a las misiones ha sido un proceso. Y creo que eso ha sido una realidad también de muchos que nacen en una iglesia. Ellos que nacen en una iglesia evangélica, esas personas en general les cuesta descifrar o entender los tiempos, ¿no? De su conversión o de su llamado. Y eso me ha pasado. Entonces ha sido todo un proceso. El proceso de la conversión ha sido un proceso y el llamado misionero ha sido un proceso de Dios en mi vida. Y interesante, Mercedes, que Dios unió, en mi caso, algo que me gustaba, que era viajar, que era conocer nuevas culturas, personas, a lo que Él quería de mi vida. Entonces, a través de proyectos misioneros, cuando termino el seminario, allá en São Paulo, necesitaba un tiempo de experiencia y Dios abrió las puertas para proyectos misioneros en algunos países de América. Y a partir de esos proyectos, y que yo no tuve ningún problema en decir voy, porque me gustaba conocer nuevas culturas, y dije, y oré a Dios, capaz que voy a hacer esto, pero Dios, solo voy, tengo la experiencia, pero vuelvo y acá voy a seguir en otra área del ministerio. Como que ese temor que tenemos a veces los que estamos en la iglesia, ¿no? De asumir algún tipo de compromiso. Pero Dios es Dios, Él sabe cómo trabaja con cada
cada uno de nosotros. Y así fue conmigo, en un proceso, y al ir a esos proyectos de 6 meses más, 6 meses más, luego 2 años, y bueno, y ahora 31 años. De 6 meses en 6 meses se volvieron 31 años. Exactamente. Tremendo. Y qué interesante esto que compartís, que Dios unió algo que te gustaba con, bueno, el llamado, y porque a veces estamos acostumbrados a pensar que siempre va a ser de una manera o siempre va a ser de otra, y al final Dios es Dios, ¿no? Y lo va a hacer de la forma que Él quiera y como sea en el caso particular. Así que Tal cual. qué bueno ver esa diferencia de cómo lo hace en cada vida, ¿no? Uh-huh. Así que gracias por compartir eso. ¿Y cuál es tu vínculo con el seminario? ¿Cómo llegás a vincularte con el seminario bíblico? Estoy desde 2004, o sea que hace como 21 años que estoy vinculado al seminario. Soy de aquella época que no teníamos plataforma, no teníamos Zoom, no teníamos un podcast, no teníamos nada relacionado a eso, sino que lo que había eran núcleos del seminario, centros de extensiones esparcidos por muchos lugares del país, y me uní a ese proyecto que en la época lo teníamos. Viajaba mucho con el misionero Milione y íbamos a Tacuarembó, Paso de los Toros, Rivera, y fui a un lugar, una villa que era chiquita, y ahí había una iglesia y gente interesada en aprender, y qué maravilloso era eso. Viajabas más de lo que enseñabas, ¿no? Pero mientras viajabas, compartíamos, y llegando a ese lugar, una ciudad, un pueblo, una villa que se llamaba Minas de Corrales. Sí, Minas de Corrales. Incluso pensé, y acá jugando un poco con nuestro director, pensé que Corrales, Andrés Corrales, cuando viniera a Uruguay iba a recobrar, no, ese lugar es mío. No, Andrés, no es tuyo. Ya existe ese lugar, es un lugar, una villa muy linda, y ahí hay un pueblo de Dios, y entonces viajamos mucho tiempo dando y enseñando, y bueno, y a partir de ahí fuimos participando en los distintos progresos del seminario, y seguimos acá para la gloria de Dios. Seguimos intentando compartir experiencias, y como está y dice el lema del seminario, aprendiendo juntos con los alumnos, y lo he aprendido bastante. Damos gracias a Dios por eso, y bueno, y seguimos aprendiendo juntos. Una de las materias que has compartido en el último tiempo es Biblia en perspectiva redentiva. Entonces nos dice, Biblia en perspectiva redentiva, ¿cómo es eso? Entonces tenemos la Biblia, que es un libro grande, vasto, ¿no? Con muchas cosas, pero ¿cómo hacemos para verlo como una historia de redención, ¿no? Sí, tal cual, como decís. La Biblia es un conjunto de libros, ¿no? Pero también es escritura sagrada y palabra de Dios. Y cuando nosotros vemos la Biblia como un libro que contiene varias historias y varios relatos, varios personajes, y a veces no entendemos mucho los porqués y cómo unir uno con otro, un libro con otro, una historia con otra, una conexión con otra. Bueno, justamente la redención es lo que une. La redención es como así el propósito fundamental de la Biblia. Ha sido escrita justamente para eso, para mostrar el camino de la redención. Una redención que no empieza o no está exactamente en los eventos bíblicos, sino que empieza antes mismo de la creación. Desde la creación ya la redención ya estaba preparada, porque si no fuera así, Mercedes, si la redención no estuviera pensada en la mente de Dios desde antes, Él no iba a crear nada. Él no iba a crear al ser humano, porque el ser humano, él sabía que iba a pecar. Él sabía que el ser humano iba a embarrar, ¿no? Como dice ahí el lenguaje más popular, ¿no? Todo lo que Dios había hecho. Entonces Dios cuando prepara el plan de la redención, ya sabía que había
que el hombre ser humano iba a hacer eso. Y así que Dios trabaja en ese plan y ahí va a utilizar algo que es muy importante, una verdad que es muy fundamental. Va a utilizar el mismo ser humano para reconstruir lo que el ser humano derrochó. ¿Quién era ese ser humano? Bueno, ahí el primer evento bíblico en la historia de nuestra redención es Génesis 3:15, cuando que tenemos ahí el protoevangelio, Tremendo. cuando tenemos que sería el primer evangelio, cuando dice que el descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Hecho que se va a dar allá en la cruz, para marcar y confirmar nuestra redención. Y ahí, ¿quién es el descendiente de la mujer? Es Jesús. Es un ser humano. Por eso es que es necesario que Dios, de alguna manera, venga a dar una identidad a este ser humano. Y ahí tenemos la historia de esta redención. Que luego después tenemos varios otros eventos que va confirmando y señalando a este Redentor que era humano. Que debía ser reconocido, entonces todo lo iba señalando, ¿no? Lo iba señalando exactamente con cada relato, con cada historia, con cada evento. Entonces una de las cosas que vemos en esta materia es eso, estudiar los eventos que marcan y señalan a este ser humano que habría de venir. Y Dios es muy coherente con lo que hace, ¿no? Y eso es algo que a mí me impresiona bastante, como esa idea, ¿no?, de que antes que las cosas sucedieran, Dios ya estaba pensando en nosotros, ¿no? Qué importante. Qué lindo. Y que al final entender que sí, no fue un plan B. No es que algo se descontroló y sí, se descontroló desde nuestra perspectiva humana porque obviamente, como decías, ¿no? La embarramos como humanidad, pero para Dios Él ya tenía todo bajo control. No tuvo que echar mano de un plan B, una solución como debajo de la manga, sino que Él ya viene y tenía todo bajo control. Porque Él podía haber intervenido cuando el ser humano destruye la casa que Él le ha dado, como que si Él nos hubiera dado una tienda, una casa, un lugar al ser humano, y dijeron, ustedes van a cuidar, y el ser humano no cuida de esa casa, no la cuida para nada. Dios podía haber venido y decir, bueno, yo te voy a cuidar, te voy a arreglar, pero no. Dios dice, no, ustedes van a tener que arreglar eso. Pero no tenemos fuerza porque el ser humano es, ahí de hecho pecador. Entonces era necesario venir un redentor, alguien que pagara por eso, alguien que hiciera todo lo que el ser humano, que sería el Adán, no pudo hacerlo. Viene el segundo Adán, que es Jesús, y lo hace. Y ahí tenemos esa historia maravillosa que la Biblia lo va relatando y las cosas se van conectando. Por eso la importancia de entender eso, ¿no? De que era necesario que hubiera. Y por otro lado también, la importancia de, fíjate, un ser humano necesita tener identidad, ¿no? Si yo te digo de que existe, por ejemplo, en una cultura, personas que toman mate, personas que, comen tortas fritas y les gusta el fútbol. ¿De qué grupo estás hablando? ¿De qué pueblo estás hablando? Claro, sí. Uruguay. Si te hablo de carnaval, samba, fútbol, Pelé, estamos hablando de Brasil. Y ahí, en esa coherencia de Dios y en esa historia de Dios, de nuestra redención, Él procura dar a ese ser humano, a Jesucristo, justamente una identidad en un lugar que para que Jesús naciera en un lugar era necesario tener una historia. Por eso la historia de la redención. Por eso la Biblia viene, Dios se toma 2000 años para hacerlo, para mostrar quién era ese Jesús. Así que qué importante que es entender esto y desde esa perspectiva, porque al hacerlo vamos a entender la identidad de Jesús. Al mirar los eventos de la antigüedad, a los pactos, los sacrificios, los templos, todo lo que sucede, Moisés, Abraham, necesito entender esto, porque Jesús es judío, ¿no? Y eso es algo que
que me va a ayudar muchísimo a entender ese Jesús que vino en la plenitud de los tiempos, dice Gálatas, vino Jesús en la plenitud de los tiempos y vino y nació del vientre de una mujer. Entonces, es maravilloso como Dios, en ese plan grandioso, maravilloso, permite que el ser humano pueda identificarse con otro, ¿no? Porque si no fuera así, no era posible esta historia, ser feliz. Que también es una historia que nos muestra la dependencia que tenemos de Dios, ¿no? Porque al final, esto que decías de Jesús como totalmente humano y también totalmente Dios. Entonces, es tremendo. La verdad es que cuando podemos tener esta perspectiva, también se nos llena de asombro también, ¿no? Ante la grandeza de Dios. Sí, y privilegio, ¿no? De servir a este Dios y saber que somos queridos, que somos amados y que Él nos piensa en nosotros. Antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Es maravilloso. Y eso que decías que Él participa el ser humano de esta historia sin la necesidad de hacerlo, porque en realidad Él es Dios. Claro. Entonces es tremendo que podamos verlo en toda la palabra, en toda la escritura. ¿Crees que la forma que a veces tenemos de leer la Biblia influye en si vemos o no vemos esta historia completa de redención? Sí, sin duda. Si nosotros vamos a mirar la Biblia simplemente como algo que me trae, que me va a dar a mí algún tipo de satisfacción, que va a contestar mis problemas, que va a solucionar la situación política del país. O sea, si vemos desde esa perspectiva, podemos frustrarnos, porque muchas cosas en la Biblia no van a suceder. Un ejemplo, vos podés leer el hecho de que Dios le concede hijos a mujeres en la historia de esta redención que eran estériles. No podían tener hijos. Y vos podés leer esto y decir, así que Dios puede hacer hoy también. O sea, Dios, y lo puede, es claro que lo puede. Claro. Solo que en ese contexto de historia de redención, Dios lo hizo y remarcó con una, con dos, con tres mujeres, o más en esa historia, los patriarcas, todos pasaron por esta situación, era justamente para demostrar que en esa historia de la redención solamente el poder de Dios es el que puede traer y hacer con que eso se haga eficaz. Si no leo desde esa perspectiva, puedo crear algún tipo de doctrina o práctica errónea en mi fe. Entonces, eso es algo que es importante tener en cuenta. Ahora, claro, Dios conoce tu corazón, Dios conoce nuestro corazón, conoce el corazón de cada oyente, de cada uno que nos está viendo. Dios conoce nuestras debilidades y sabe en dónde necesitamos crecer. Lo único que Él nos pide es, seamos humildes, reconozcamos que necesitamos, si hay que cambiar de ideas, que cambiemos de idea, pero lo que sí necesitamos es buscar la verdad de Dios, ¿no? Para nuestras vidas. Así es. Pero qué lindo es poder tener ese acercamiento a la Biblia, decir, ¿cómo conecta esto con la historia completa? Historia que no termina con la venida de Jesús, ¿no? Porque hasta ahora hablamos en eso, pero sabemos que también después las escrituras nos hablan de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y también está el libro de Apocalipsis, y sigue siendo parte de una historia sola, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el después de la venida de Jesús, tanto en la escritura como para nosotros? Claro, y ahí entramos en el tema de lo que es la misión, ¿no? Nuestra misión es justamente, a mí me gusta siempre, no diría definir, conceptuar un poco misión como algo que es nada más, nada menos que seguir la misión de Jesús, ¿no? La misión que Jesús tenía como este Redentor que vino y nos ha dejado la responsabilidad para que nosotros sigamos ministrando, ayudando, sirviendo a otros, llevando a otros
a que puedan conocer el carácter redentor de Dios, la obra redentora de Dios, y que otros puedan también tener ese mismo acercamiento que podemos decir que nosotros tenemos cuando vemos a ese amor de Jesús por nosotros. Entonces la misión consiste en eso, en seguir haciendo lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es que no termina ahí. Esa historia ella se da a cada día, ¿no? En nuestras vidas, en mi vida en particular, en tu vida, en la vida de cada uno de nosotros, en aquellas áreas que necesitan ser compradas, aquellas áreas de dolor que tenemos, que necesitan de redención también, que tenemos muchas cosas en la vida. Y ese Dios nos concede y nos da esa oportunidad de seguir siendo ministros de este mensaje a otras personas. Entonces, la misión sigue a través de cada uno que haya sido renacido y que haya aceptado, ¿no? ese plan de Dios para su vida. Entonces, la misión sigue y ¿quiénes son los misioneros? Ahí está. ¿Quiénes son? Son todos aquellos que han participado de esta redención en Cristo Jesús, son los que deben de llevar la misión a cabo. La misión, en primer lugar, es de Dios. Y lo bueno es que Él nos invita a que nosotros podamos participar de esta misión. Entonces, todos somos misioneros. Entonces, todos llevamos adelante ese carácter de Dios, esa palabra que Dios tiene para otro a través de nosotros. No podemos cerrarnos de pensar que solamente personas con una cierta capacidad o cierto estudio, no, sí es el misionero. No, todos nosotros somos y tenemos el deber de llevar adelante ese ministerio que Pablo lo va a decir de la reconciliación. Entonces, la misión se da en tu escuela, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, en el vecindario, en todos los lugares. Estoy mostrando quién es Dios y estoy mostrando al otro la redención que puede traer Dios para la vida del otro. Estoy haciendo misión, estoy dentro de la misión y soy un misionero. Ahora, claro, después está otro nivel de misiones, como algo que uno va a otro lugar, un llamado específico a ejercer esa misión en otro lado, pero esto sería misiones en otro aspecto, ¿no? Claro. Pero todos nosotros somos misioneros y podemos hacerlo desde nuestro hogar. Qué bueno tocar este aspecto, ¿no? Porque es verdad que nosotros coloquialmente llamamos misioneros muchas veces a aquellos que dejaron sus países, incluso, sus culturas, y recorrieron muchos kilómetros o pocos, pero salieron de sus casas, de sus entornos. Pero ¿cuántos kilómetros se necesita transitar para ser un misionero? Y bueno, ahí la respuesta es, cada vez que nos despertamos, tenemos un día más de misión. Tal cual, es verdad. La misión es maravillosa, la misión y el privilegio, ¿no? Y otro aspecto lindo de la misión es que esa misión, ella no depende de mi esfuerzo, ¿no? Porque es del Señor. Entonces, si yo voy y anuncio que hay un Redentor, que hay alguien que está preocupado por el otro, el trabajo está hecho, o sea, la misión se está haciendo. Pero a veces nos preocupamos con los resultados y pensamos, no soy misionero porque hablé y el otro no se convirtió, pero no, son cosas diferentes, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces todos podemos. La iglesia puede ser misionera, cada creyente puede ser un misionero. Nunca podemos huir de esta responsabilidad, porque es lo que Jesús dejó para nosotros, para que nosotros siguiéramos sus pasos, ¿no? En su misión. Y eso que decías de poder reflejar quién es Dios, es su carácter, más allá del resultado inmediato, que a veces es una presión que nosotros mismos nos ponemos según nuestra visión del éxito y según nuestra visión de cómo debería ser el resultado.
pero podemos tomar nuestro lugar en esta historia sin entender que el resultado tiene que ser, sino el reflejar. Nuestra preocupación debería ser reflejar quién es Dios. Tal cual, sí, reflejar quién es Dios. Esa es muy importante. Y cuando no entendemos eso, cuando nos cuesta entender ese aspecto, vamos a siempre estar preocupados con números y vamos a relacionar esa obediencia, ¿no? Vamos a pensar de que no somos llamados porque no ha tenido resultado, la gente no está viniendo y a veces sufrimos, nos sentimos fracasados, creyendo que eso está en nosotros. Y nunca. La misión es de Dios, Él hizo todo, llevó 2000 años para seguir escribiendo y esa revelación, ¿no? Dándonos esa revelación progresiva y para llegar a Jesucristo. Y nosotros a veces queremos ahí, en el momento, ¿no? Sí. Y Dios mismo llevó 2000 años para traernos la revelación completa en Jesucristo. Es algo que tenemos que crecer, aprender a crecer en eso. Qué lindo poder tener esa meta, ¿no? Ese crecimiento en saber que hay procesos que llevan el tiempo que Dios quiera y bueno, ser parte. Ahora, para ir terminando, te voy a hacer una pregunta y te voy a pedir un consejo también para los oyentes. Y la pregunta es, en este acercamiento que estábamos diciendo, o sea, ¿cómo sería tu quizás tip o consejo de acercamiento? Bueno, quiero leer la Biblia desde una perspectiva redentiva. Uh-huh. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué? Sí, sin lugar a duda, eso es algo que se aprende, es una práctica. Uh-huh. Es tener en el corazón ese deseo de pedir al Señor, y yo diría, orar mismo, o sea, no sé cuántos que nos escuchan, y eso a veces pasa por nosotros mismos, antes de leer la palabra de Dios, oramos, Señor, Espíritu Santo, Dios, guíame a entender cuál es mi parte en tu misión al leer ese pasaje. Yo creo que esto es algo que nos va a ayudar, te puede ayudar. O sea, empieza con esa intención. No quiero leer la Biblia para tener conocimiento. No quiero leer la Biblia para encontrar algo acá que me ayude a superar este problema en este momento. Esas cosas se van a dar. Pero quiero leer la Biblia como palabra de Dios, una palabra que contiene una historia de redención, y esa historia y ese pasaje, al leerlo desde esa perspectiva, puede muchas veces ayudarme en ese momento que estoy pasando por un momento mal y que necesito redención, necesito libramiento de esto, y orar desde esa perspectiva. Entonces, si logramos hacerlo, Dios nos va a ayudar, el Espíritu Santo nos va a guiar y seguramente vamos a tener una buena lectura del redentivo, de la redención en relación a los pasajes que estamos leyendo, ¿no? Gracias, Daniel, por compartir esta experiencia y este conocimiento también con nosotros y todo lo que estuvimos hablando. Y bueno, a los oyentes les decimos gracias por escuchar. Y bueno, cuántos misioneros hay hoy del otro lado también. Así que tomemos esa intención y hay que empezar. Entonces. Amén, amén. Y sintámonos felices porque el Señor te escogió a ti, nos escogió a nosotros para que nosotros fuéramos esos mensajeros, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Bueno, que Dios bendiga a todos. Dios los bendiga, gracias por escuchar y nos estamos reencontrando en otro episodio de Nexo. Gracias por escuchar Nexo. Puedes seguirnos, dejar una calificación o compartir el podcast con un amigo. Escúchanos en Spotify y conoce más sobre el seminario en Instagram, Facebook o nuestro sitio web, seminariobiblico.com.